Alberto Benavides Mora es oriundo de Nariño, doctor en antropología de la Universidad Autónoma de México y docente de la Universidad del Externado en Colombia. Ha trabajado desde hace más de 20 años con movimientos sociales, urbanos, campesinos, organizaciones indígena y afro en distintas regiones de Colombia, apoyando sus economías solidarias, sus escuelas y el fortalecimiento organizativo de esas comunidades. Su actuar político se ha centrado en el diseño de políticas públicas sobre el derecho a la ciudad, la participación, la movilización social y el ordenamiento territorial. Hoy es senador de la República y sus principales causas se centran en el abastecimiento alimentario, el fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos de Colombia, la dignidad de la vida campesina y la garantía de una soberanía alimentaria en el país. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Alberto Benavides Mora. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Senador, usted es un doctor en antropología y luchador social. ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de aspirar al Senado de la República y cuál es su principal causa dentro de este cuerpo legislativo? Yo llevo 25 años trabajando con distintas organizaciones sociales, sobre todo en lo que tiene que ver con procesos de ordenamiento territorial, vida campesina y derecho a la ciudad. Durante estos 25 años he hecho parte del movimiento social colombiano y hemos ido construyendo una serie de propuestas de distinto orden, propuestas a nivel local, regional, a nivel nacional, que tienen que ver con las decisiones que toma la gente dentro del movimiento social en las localidades y en las regiones de Colombia. Hemos decidido colectivamente proponernos estar en el Senado de la República justamente para ser parte de este momento de cambio y que esas voces que luchan en este país, de las que hacemos parte, quienes venimos de las regiones, sean voces que estén dentro de las decisiones, estén dentro de las acciones del cambio en la política colombiana. Por eso, la causa principal que yo personifico y de la que hago parte colectivamente tiene que ver, por un lado, con el reconocimiento de esas configuraciones regionales en Colombia, de la diversidad poblacional que existe en esas configuraciones regionales, del trabajo de las vidas campesinas, de las dinámicas de ordenamiento territorial que tienen que ver con despensas agrícolas, despensas de biodiversidad, despensas de energía, con hacer del agua y la energía una relación construida desde las propuestas de la gente. En eso hemos estado en la investigación, en eso hemos estado de la mano de organizaciones sociales y esa es la tarea que queremos también fortalecer en el Senado de la República. ¿Hace parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial? No, yo voy a estar en la Comisión Tercera, pero la Comisión Tercera es una comisión muy importante. La Comisión Tercera tiene que ver pues, con las propuestas económicas, con la macroeconomía y con el manejo presupuestal del Estado. Por lo tanto, es una comisión transversal. Y en ella, por ejemplo, durante este semestre vamos a estar trabajando el plan de desarrollo. Y justamente el plan de desarrollo tiene que ver con seguridad humana, con convergencia regional, que es lo que he trabajado, con cambio, con toda la transición energética, que también es lo que hemos venido proponiendo desde las regiones, con el derecho a la alimentación, que es tan importante desde la dinámica de las vidas campesinas, con aumentar la capacidad productiva, tanto industrial como agraria de este país. Entonces, estamos justamente en la comisión clave para lograr que esas voces, que esa capacidad de decisión de los colombianos y las colombianas, pues sea también legislada en consecuencia. Senador, ¿cómo garantizar el abastecimiento alimenticio para toda la población y que no haya hambre en nuestro país, que es un país rico en alimentación? Yo vengo de una región de Nariño que hace 30 años es una gran despensa agrícola. Mi madre era una agricultora, una campesina, y crió a 6 hijos con frijol, con maíz, cultivando frijol, cultivando maíz, cultivando trigo. Durante los últimos 30 años hemos visto cómo las políticas de antes, ¿no? Las políticas que nos han gobernado fueron reduciendo la capacidad de los campesinos y esa despensa agrícola, esa despensa fue disminuyéndose. Yo ya no ves los campos de multicolores del trigo, de la alberja, de la cebada, sino que ves procesos de potabilización y erosión. Lo mismo fueron acabando al mismo tiempo y fueron erosionando nuestra despensa biodiversa y nos han dejado sin capacidades justamente de abastecimiento energético. Entonces, cambiar eso
significa volver a potenciar en donde somos ricos. Nosotros podemos tener varias regiones de expensas agrícolas y justamente el derecho a la alimentación se puede establecer generando producción agrícola, que volvamos a generar autosuficiencia, soberanía y seguridad alimentaria. Tenemos con qué. Senador, en términos prácticos, ¿en qué consiste su propuesta de fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos? Justamente de eso, de entender que la sociedad colombiana se ha configurado en distintas dinámicas regionales y que esos ecosistemas estratégicos, por ejemplo, te voy a contar de tres. Uno que es muy importante en la región del suroccidente es la relación entre Pacífico, Andes y Amazonía. Hay una relación de 190 kilómetros que relacionan el Pacífico colombiano, los Andes y la Amazonía. Están integrados esos tres ecosistemas. Pensárnoslos conjuntamente es fundamental para lograr restaurar la potencia de vida que tienen ellos, pero al mismo tiempo ahí tenemos una serie de vidas campesinas que van desde la costa, el piedemonte del Pacífico, hasta las grandes alturas de los Andes y bajan nuevamente a la Amazonía y tenemos un gran potencial de producción agrícola, de sabiduría agrícola. Pero al mismo tiempo allí tenemos la posibilidad de generar las orientaciones para una transición energética. Ahí hay sol, ahí hay agua, hay capacidades hídricas muy interesantes. Eso es un ecosistema. Hay otro potente en el Magdalena Medio, ¿no? Que relaciona el mundo del Magdalena Medio desde el Catatumbo, las cuencas del río, las lagunas, hasta las estribaciones en el sur de Bolívar. Y esa es un ecosistema que nos puede alimentar en términos de pesca, nos puede generar una riqueza energética potente, pero en los playones y en esas dinámicas también podemos generar desde minas, una protección minera, la protección minera al legalizar la pequeña minería, defender a la minería artesanal, defender la pequeña pesca, digamos al pequeño pescador, pero también fortalecer la capacidad de defensa de la biodiversidad de ese lugar. Y está la Orinoquía, otro lugar fundamental. Si tú piensas en Casanare, Meta, Guaviare y lo que significa, digamos, ese ecosistema también en términos de la planicie, en términos de la restauración de humedales fundamentales, pero también de unas economías que allí pueden ser agroexportadoras, construyendo justamente una relación ambiental con el agua, tienes otro lugar, otro ecosistema estratégico. Nuestro plan de desarrollo parte justamente de la comprensión de esos ecosistemas estratégicos, pero no solo como lugares de conservación, sino entendiendo los tipos de poblamiento, la relación entre cómo la sociedad ha construido sus maneras de habitar ahí, cómo la sociedad ha construido sus maneras de trabajar allí, cómo la sociedad ha construido sus maneras de organizarse allí y también cómo hemos construido esa diversidad cultural potente en cada uno de esos lugares. Entonces, de eso se tratan esos ecosistemas, de entender el habitar, el trabajar, el crear y el hacer de la sociedad dentro de unas dinámicas ambientales que nos configuran de una manera y nos potencian de una manera muy rica. Por eso somos potencia de la vida, por esa biodiversidad ecosistémica. Pero también para lograr esos objetivos habría que descentralizar todo, ¿no? Tomar mayores decisiones desde las regiones. Hay que generar, como lo hemos visto nosotros, digamos, y eso ya desde apuestas investigativas, una suerte de corazón palpitante, diástole y sístole. Claro, yo hago parte de una escuela académica que parte del profesor Orlando Falsborda, en donde las provincias, en donde las regiones deben ser protagonistas de la economía, de la política, de las configuraciones culturales y territoriales, de los ordenamientos territoriales. Pero para eso también necesitamos fortalecer, y ahí está como la paradoja de fortalecer la capacidad central. En este momento nosotros necesitamos robustecer la capacidad del Estado para justamente generar las garantías de esa descentralización. Si en este momento nosotros afirmaríamos una descentralización así, con lo que tenemos, lo que haríamos es generar que en este país existan regiones ganadoras y regiones perdedoras como hoy existen. Entonces tienes unas regiones como esta del centro, pues muy ganadora y seguiría justamente acrecentando su poder económico y demás, pero tendrías al Chocó otra vez como un lugar rezagado. Y nacer en el Quibdó sería un problema en términos de educación, de salud, de trabajo, que no lo vas a sentir si naciste en Teusaquillo, ¿no? Lo que necesitamos no es quitarle los derechos y las oportunidades ganadas en Teusaquillo, sino aumentarle los derechos y las oportunidades a la gente que está en el Chocó,
bajar brechas de desigualdad. Por eso la noción de convergencia regional es muy importante. Sí vamos hacia allá, pero entendiendo muy bien esa relación entre fortalecimiento del Estado, para que el Estado luego logre apoyar esa dinámica en las regiones. Creo que hacia allí estamos construyendo y yo veo así concebido también el plan de desarrollo. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. Senador, ¿cómo dignificar la vida del campesino teniendo en cuenta que ya las nuevas generaciones de campesinos, los jóvenes, ya quieren abandonar la ruralidad porque es muy difícil las condiciones de vida en este entorno? Justamente ahí en la pregunta creo que está parte de la respuesta. Nosotros tenemos que ayudar a dignificar la vida campesina en varios términos. Uno, en lo que ha significado una reivindicación histórica, condiciones de cultivo, ¿no? Desde el valor de los insumos, en primer lugar, garantizar la propiedad de la tierra, ¿no? Que el campesino no tiene tierra. Pero después de allí, desde el valor de los insumos, lo que significa todo el proceso de cultivo, hasta tener condiciones de comercialización. En este país, mira, para hablar de configuraciones regionales y ecosistemas, se hacen 4 calzadas, ¿no? Que esas carreteras 4G. Pero esas carreteras 4G conectan ciudades, nos llevan de Bogotá a Barranquilla, pero pasan por una serie, por 9 departamentos, ¿no? Que tienen una vida agrícola potente y esas carreteras secundarias y terciarias casi que son borradas. Por eso, ¿no? En vez de ser como la arteria principal que conecta ese mundo de carreteras secundarias y terciarias para que justamente se active la comercialización de estos productos de esa vida campesina, no ocurre de esa manera. Necesitamos entonces mayores condiciones de comercialización y mayores condiciones de conexión. Eso es una reivindicación histórica, ¿no? La venimos persiguiendo desde los años 30. Hay que cumplirla. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que saber y mirar hacia el siglo XXI. ¿Y qué necesitamos? Yo lo he aprendido de unos chicos en el Líbano, de unos chicos en el Cauca y de unos chicos en el Cesar. Me encontré en los 3 lugares, en Chimichagua, en el Líbano, en Suárez, chicos que dicen, nosotros nos queremos quedar en el campo, pero queremos tener esta posibilidad, la voy a decir muy gráficamente como uno de los grupos me lo dijo, nosotros tenemos que tener la posibilidad de utilizar drones y poder tener el campo de limas que queremos sembrar con las piñas que tenemos y poder mirarla con drones, al mismo tiempo que seguimos teniendo las habilidades que tienen nuestros padres y nuestros abuelos con el asadón, con el machete, porque necesitamos esos 2 saberes. Pero si las formas, digamos, de integrar esos saberes no se generan y no hay pertenencia en la educación, sino que la educación te saca de esos lugares y te dice, no, todo lo que te permite es que la educación te permite salir, aprende, por ejemplo, a manejar un computador y a tener drones, pero eso es para que consigas empleo en la ciudad, desconociendo la pertenencia. Con el campo, pues le quitas esa posibilidad. Entonces, al mismo tiempo que garantizamos presupuestos para lograr todo lo que una reforma integral del campo necesitamos también generar esos incentivos. Mejor dicho, necesitamos generar también las condiciones, disminuir las condiciones de desigualdad y las oportunidades de vida de la gente, pero al mismo tiempo garantizar los deseos, los sentidos de vida que enriquecen la vida y que muchos jóvenes, yo lo he visto, quisieran obtenerlas. Por eso yo pienso que sí podemos. La vida campesina, mira una cosa, se hizo una encuesta hace unos 3 años, la hizo el DANE, a través de una propuesta para el reconocimiento de la vida campesina, y esa encuesta generó datos muy interesantes. Por ejemplo, que más o menos el 35% de la población se reivindicaba como campesino y que más o menos el 41% quería volver a tener condiciones campesinas. No es, sí, se trata de esas condiciones y significa también un poco lo que el paro del 2013 expresó con mucha fuerza, ¿no? Cuando salimos con los cacerolazos a apoyarlo en las ciudades, cuando la gente decía, venimos de alguna forma todos de esas vidas campesinas, todos venimos del campo y hay que reconocer esa fuerza, digamos, y nos alimentamos de él y el agua viene de él. Entonces sí existe como el sentido de la importancia, lo que faltan son los accesos y las oportunidades para hacerlo posible. Eso lo podemos hacer gradual. El plan de desarrollo propone en 3 de sus apartados, empezando por el de seguridad humana y justicia social, siguiendo por el de convergencia regional y el aumentar la productividad. En 3, donde está la mayor inversión del plan de desarrollo, se centra justamente en la dignificación de la vida campesina. Pero esa dignificación de la vida campesina solo es posible también si se fortalece el derecho a la ciudad y no se vuelve una competencia. Aquí la modernización y el desarrollo fueron generando como un sentido común de competencia entre el campo y la ciudad. Nosotros tenemos que
justamente siguiendo nuestra historia de larga data latinoamericana, en donde no hubo tal situación, sino una situación de relación y de complementariedad. Dignificar la vida campesina también significa apostarle para profundizar el derecho a la ciudad de quienes vivimos en ella. Y somos hijos de esos campesinos y de esas campesinas. Lograr una sinergia entre ciudad y ruralidad y también entre tecnología y técnicas ancestrales. Sí. En el libro de Ferley Ospina, en Agroamigable con el Medio Ambiente, se habla de que es posible unos cultivos sin pesticidas, unos cultivos más ecológicos, pero también se habla de que se necesita capacitación al campesino en técnicas modernas de manejo de la tierra. ¿Qué opina de eso? El movimiento social, ¿no?, de lucha, de dignificación del campo, ha construido una serie de propuestas que tienen que ver con planteamientos agroecológicos. Aquí hay prácticas agroecológicas muy interesantes en muchísimos lugares, ¿no? En Putumayo, en Nariño, en Cauca, en Santander, en el norte de Santander. Bueno, uno podría barrer este país. Hace poco hemos hecho un encuentro nacional agroecológico que vinieron propuestas de unos 25 departamentos. Entonces ya existen una serie de experiencias que tenemos que saber potenciar. Ahora, nosotros necesitamos al mismo tiempo que potenciamos esas experiencias agroecológicas, generar las condiciones para lograr seguridad y soberanía alimentaria. Y ahí hay, digamos, toda una dinámica que fortalecer. Hoy mismo cursan en el Congreso 2 propuestas alrededor de ello, ¿no?, que vienen de la bancada del pacto con énfasis distintos. Uno, un énfasis más en la vida campesina, en la capacidad de la vida campesina de constituir esas propuestas agroecológicas, y otra más en una dinámica más agrario-gremial, pero están allí. Ahora, ¿qué ocurre? Los procesos de formación tienen que lograr muchísima pertinencia. Mira, nosotros somos como una suerte tenaza en el campo. Por un lado, la Revolución Verde. La Revolución Verde estuvo pensada sobre que a los campesinos había que instruirlos y que había que llevarle una serie de tecnologías que ellos asumieran. ¿Qué ocurrió con la Revolución Verde? Pues la Revolución Verde aumentó productividad, pero a un costo ambiental y social fuertísimo. Y después esos suelos degradados, esas dinámicas sociales disminuidas, pues nos generaron una debilidad en la vida campesina. Porque no se acompasaban justamente con una relación, como lo diría, como social, cultural de la gente. Entonces no solo se trata, digamos, de formar a los campesinos y a las campesinas, eso está muy bien, sino también de recoger una serie de saberes diversos, incluso muchos de ellos con muchísima tecnología. Ahora que hemos vivido esta ola invernal, ¿no?, una parte de la mitigación de los problemas de riesgo tiene que ver justamente con esos saberes. Nos dicen, no, en el Magdalena, por ejemplo, en el Magdalena Medio, hombre, miren, dejen de intentar ponerle talanqueras a los ríos. Lo que hay que permitir es que el agua fluya con sus formas y sus maneras, y aprender a convivir y a leerla, pero las formas técnicas a veces no consideran esos saberes que tiene la gente frente a sus situaciones concretas. Eso mismo, entonces ellos, porque son gente que, por ejemplo, tienen muchísimos conocimientos de los playones. Los playones son lugares muy estratégicos para siembras después de estas subidas y bajadas de los ríos. Entonces, esos saberes son muy importantes, acompasar nuevamente la necesidad de tener una serie de conocimientos que nos permitan aumentar la productividad, pero acompasarlos con estos conocimientos que nos permiten entender las condiciones territoriales, productivas y culturales donde producimos. Ese acompasamiento es fundamental, ¿no? Y eso significa justamente reconocer el sujeto campesino, que es otra de nuestras propuestas legislativas. Senador, tendríamos muchísimos más temas por hablar. Muy interesante esta charla con usted. Conocemos sus planteamientos y creemos que aportan mucho al país. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero no quiero que nos despidamos sin antes conocer cuál es su mayor anhelo dentro del Congreso para el 2026. ¿Qué es lo que usted espera, por lo que espera ser recordado dentro del legislativo? Yo espero que en el 2026 hayamos logrado decirle a los colombianos que, a partir de la reforma tributaria que nos permitió un inicio del cambio, logramos presentarle a los colombianos y colombianas las reformas bases para el cambio. La reforma a la salud, la reforma
laboral, la reforma al Código de Minas, la reforma pensional, la reforma educativa, la reforma agraria. Espero ser parte de los que contribuyan a que justamente ese paquete de reformas, que no es otro que devolverle a nuestro país el ser Estado social de derecho, ¿no? Garantizar los derechos y garantizar una arquitectura del Estado que permita que esos derechos, que los mínimos de esos derechos, los mínimos vitales y la paz tengan un camino. Pero al mismo tiempo esperaría haber contribuido también a fortalecer, como lo ha dicho el programa de Colombia en Potencia de la Vida y nuestro presidente, a fortalecer la capacidad del poder popular, del poder ciudadano de decisión y ejecución, de garantizar también que el pluralismo, que la heterogeneidad, que la diversidad poblacional y biodiversa nuestra estén en el centro de las decisiones políticas. Espero que también haber contribuido a que, por ejemplo, a que el papel del neoliberalismo deje de ser el conductor, el modelo conductor, y que volvamos a poner en el centro de la vida a las comunidades. Ni el modelo económico, ni el multiculturalismo neoliberal, ni las formas, digamos, que reducen la vida al mercado pueden seguir siendo las guías de nuestra sociedad, sino la vitalidad de la gente, las propuestas de la gente, pero también la capacidad nuestra de cerrar brechas y de disminuir la desigualdad. Espero que en 2026 volvamos a ver esta entrevista y se hayan cumplido esos objetivos. Trabajaremos, estoy seguro, en conjunto con ustedes para eso. Muchas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede seguir la gente su trabajo? Pues yo tengo a Alberto Bemo en Twitter y Alberto Benavides Mora en Facebook, la misma en Instagram. Muchísimas gracias. Bueno, invitamos a los televidentes a que sigan al senador en sus redes sociales. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.